La resistencia antimicrobiana es la capacidad de microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos para resistir los efectos de los medicamentos que antes eran efectivos contra ellos. Esto significa que las infecciones causadas por estos microorganismos se vuelven más difíciles de tratar, lo que conlleva a un aumento de morbilidad, mortalidad y costos de atención médica. La resistencia puede surgir por varios factores, como el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, la falta de higiene, la automedicación y la transmisión de microorganismos resistentes entre personas. Es un problema global que afecta tanto a la salud pública como a la medicina veterinaria y agrícola. Para combatir la RAM es fundamental promover el uso responsable de antibióticos, mejorar las prácticas de higiene y fomentar la investigación en nuevos tratamientos. El antibiograma se realiza cultivando una muestra de bacterias en un medio de cultivo y luego exponiéndolas a varios antibióticos. Se observa el crecimiento bacteriano en presencia de cada antibiótico para determinar si la bacteria es susceptible, o sea, no tiene resistencia, o si es resistente a estos medicamentos. Esto es una prueba de laboratorio que determina la sensibilidad o resistencia de las bacterias a diferentes antibióticos. Se utiliza para guiar el tratamiento de infecciones bacterianas. Como ejemplos tenemos la bacteria Escherichia coli, antibiótico la amoxicilina, resultado resistente. Otro antibiótico, la ciprofloxacino, resultado susceptible. También tenemos la bacteria Staphylococcus aureus, cepa metacilina resistente MRS. El antibiótico sería la meticilina, resultado resistente, y otro antibiótico sería la vancomicina, que es un resultado susceptible. Gracias. La resistencia antimicrobiana es un problema importante porque las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos. Es fundamental entender cómo funcionan estos medicamentos y cómo las bacterias se defienden. A continuación, explicaré cómo ocurren estos procesos. Para empezar, el ataque a la pared celular. Los antibióticos como la penicilina destruyen la pared celular de las bacterias debilitándolas hasta el punto de que exploten y mueran. Sin embargo, las bacterias han desarrollado enzimas llamadas beta-lactamasas que descomponen el antibiótico antes de que puedan dañar la pared. Además, algunas bacterias pueden modificar su pared celular impidiendo que el antibiótico se adhiera. 2. Interferencia con la síntesis de proteína. Las bacterias necesitan fabricar proteínas para crecer y sobrevivir. Antibióticos como las tetraciclinas y los aminoglucósidos bloquean los ribosomas, que son la fábrica de proteínas dentro de la bacteria. En respuesta, la bacteria puede cambiar la estructura de sus ribosomas para que el antibiótico ya no pueda unirse. También pueden desarrollar mecanismos de expulsión para que eliminen el antibiótico antes de que éste haga efecto. 3. Ruptura de la membrana celular. Antimicrobianos como la polimicina B destruyen la membrana externa de la bacteria, lo que causa desintegración y muerte. Es por ello que para resistir, algunas bacterias alteran la composición de su membrana, haciendo que sea menos vulnerable a los antibióticos. 4. Inhibición de la síntesis o reparación del ADN. Los antibióticos como las quinolonas bloquean la replicación del ADN, impidiendo que las bacterias se reproduzcan. Sin embargo, las bacterias pueden desarrollar mutaciones en las enzimas encargadas de copiar el ADN, volviéndose insensibles al antibiótico. También pueden usar vías alternativas para reparar el ADN dañado, superando al bloqueo. Para finalizar, bloqueo de procesos metabólicos esenciales. Algunos medicamentos interfieren con la producción de nutrientes clave, como el ácido fólico, que las bacterias necesitan para crear su ADN y ARN. Las bacterias pueden desarrollar vías alternativas para producir estos nutrientes o aumentar la producción de las enzimas bloqueadas por el antibiótico, permitiéndoles seguir funcionando normalmente. Entre las causas tenemos el uso excesivo de antibióticos, ya sea por prescripciones innecesarias o inadecuadas, así también como la automedicación sin supervisión, lo que puede llevar a un uso inadecuado. La propagación rápida de patógenos resistentes en los hospitales por procedimientos invasivos. Otro punto viene a ser los pacientes que no cumplen con el ciclo de los antibióticos, haciendo que bacterias resistentes sobrevivan.
También la falta de higiene, lo que provoca la propagación de bacterias resistentes. La falta de conocimiento en el área de la salud y la población sobre el uso adecuado de antibióticos y la resistencia, así como la poca inversión de investigaciones de antibióticos nuevos, limitando las opciones, o la misma evolución de las bacterias de poder adaptarse y desarrollar resistencia a lo largo del tiempo. Las consecuencias de la resistencia antimicrobiana. Por un lado, las infecciones se vuelven más difíciles de tratar, lo que alarga el tiempo de enfermedad y aumenta los riesgos de complicaciones. Los pacientes a menudo requieren hospitalizaciones más largas y tratamientos más costosos, lo que presiona los sistemas de salud y aumenta los costos médicos. Además, en algunos casos, la resistencia a los antibióticos puede provocar la muerte del paciente, ya que las opciones de tratamiento se reducen drásticamente. Otra consecuencia importante es que los procedimientos médicos como las cirugías o tratamientos de quimioterapia se vuelven más riesgosos porque no contamos con antibióticos efectivos para poder prevenir infecciones. Además, si la resistencia sigue extendiéndose, podríamos enfrentarnos a brotes de enfermedades infecciosas que serán muy difíciles de poder controlar. ¿Qué se puede hacer para combatir la resistencia antimicrobiana? Primero, debemos usar los antibióticos con responsabilidad. Esto significa que solo se deben tomar cuando nos recete un médico. Debemos seguir con un tratamiento completo y no automedicarse. Es fundamental que no se usen antibióticos para tratar infecciones virales como la gripe, ya que no son efectivos en estos casos. Segundo, los hospitales y centros de salud deben mejorar sus prácticas de higiene, así para poder evitar que las infecciones se propaguen entre los pacientes. Esto incluye lavarse las manos correctamente, desinfectar las áreas y usar equipos médicos limpios. Como tercer punto, es muy importante que se sigan promoviendo las campañas de educación, tanto como para el personal de salud como para el público en general, para poder entender la gravedad del problema y aprender a usar los antibióticos de manera responsable y adecuada.